Hey, ¿qué onda amigos? Gusto saludarles. Oigan, continuamos con nuestro estudio de Biblia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 5, es la historia de Ananías y Séfora. Es una historia muy, ah, pues, controvertida un poco por lo que pasa, pero vamos a leer y vamos a ver de qué trata ahí. Dice, cierto hombre llamado Ananías, con Séfira, su mujer, vendió una heredad, porque acordámonos que estaban real, o sea, ellos estaban en un tiempo de mucha comunión, donde la gente vendía sus propiedades y suplía las necesidades de los demás. Entonces, ellos vendieron su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Es decir, no tenías que venderla, te la pudiste quedar. Y si la vendías, no tenías por qué decirnos que los ibas a dar todo. O sea, tú pudiste haber dicho, vamos a una parte. Bueno, no está en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, él vendió la propiedad y pretendió ser igual, estar al mismo nivel de algunas personas que habían vendido sus propiedades para dar todo. Eso no es necesariamente algo malo. Aunque hay veces, bueno, yo sé ahorita hay algunas organizaciones religiosas que abusan de ese concepto y drenan los bienes económicos de sus feligreses. Entonces, yo sé, es un problema actual, un problema muy fuerte, estoy consciente, pero aquí no se trataba de eso. Aquí los apóstoles no había ninguna petición de que la gente diera, pero ellos trataron de aparentar que lo daban todo, siendo que habían determinado no dar más que una parte. Reteniéndola no te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, es decir, Sáfira. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo no me quiero considerar a la altura del apóstol Pedro, o sea, nada que ver. Yo soy así chiquito en cuanto a mi fe, pero procuro ser obediente. Pero yo sé que aquí Pedro no le estaba declarando, te vas a morir, porque no. Él estaba diciendo la consecuencia de lo que iba a pasar. Eso es lo que hace un profeta. El profeta no amenaza, no intimida. El profeta declara la consecuencia. Uno ya sabe cuando hay un pecado lo que va a acontecer. O sea, cometiste adulterio, van a venir cosas difíciles. Y no es que la quiso amenazar, sino más bien le dio una oportunidad de arrepentirse. Le preguntó, pero ella estaba determinada a engañar. Ella ya se había puesto de acuerdo con su esposo para mentir. Entonces, ante eso, Pedro le dijo, ¿sabes qué? Aquí están los jóvenes, están las personas que se llevan a tu cuerpo, al cuerpo de tu esposo, y también se van a llevar el tuyo. ¿Por qué? Porque el mismo juicio que cayó sobre uno, Pedro sabía que caería sobre el otro. Pedro no deseaba eso sobre ellos. Pedro le dio una oportunidad de que ella pudiera decir, ¿sabes qué? No la vendimos en eso, o sea, estábamos pretendiendo engañar. Y ahorita que me lo está diciendo me doy cuenta que estoy mal, me arrepiento, perdóname, no sé, no me equivoqué. Entonces no hubo esa actitud, ella estaba determinada a tratar de engañar, y eso fue lo que les causó una consecuencia tan difícil. Ellos trataron de aparentar ser algo que no estaban dispuestos a pagar el precio, porque para decidir vender una propiedad que te costó tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantos años, venderla y regalarla para las necesidades de otros, no es cualquier cosa. O sea, es un esfuerzo titánico. Es un riesgo de perder tu estabilidad económica. Los que lo estaban haciendo eso. Y ellos menospreciaron eso y dijeron, vamos a vender y damos una partecita, una parte, una fracción. Entonces,
Eso fue el problema que había con ellos y no fue cualquier cosa. Yo sé que es muy fuerte, pero es la realidad. Dios es un Dios que nos llama a esforzarnos. Bien, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. O sea, estaban pasando muchos milagros, que era gran parte por la fe que estaban demostrando también los creyentes. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, llenos de celos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, es decir, de este evangelio. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, a la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y a los guardas afuera de pie entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Es decir, ya no sabían qué onda. Pero viniendo uno les dio esta noticia: y aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo estaba reconociendo las grandes maravillas que Dios estaba haciendo. Cuando los trajeron, le presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Es decir, Jesús, o Yeshua en hebreo, su nombre nativo, digamos. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, es que realmente sí era así en ese momento. Respondió Pedro, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Decían: nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas fue un hombre, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí termina el capítulo. Bueno.
Ya en lo siguiente vamos a continuar con el capítulo 6. ¿Me acompañas a orar? Gracias. Padre Dios, te damos tantas gracias, Señor, por tu bendición y tu misericordia. Padre, nosotros cometemos errores y tenemos fallas y te pedimos tu ayuda, Señor, para que en cada paso de nuestra vida, en cada día, en cada temporada, nosotros podamos esforzarnos para hacer lo correcto delante de ti. Perdona nuestras faltas. Yo te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Te pido que me ayudes a arrepentirme y a convertirme, es decir, a actuar para ya no ser el mismo. Padre, esto es por tu ayuda. Señor, igualmente te pedimos tu salvación. Oramos que tú nos concedas ser hechos hijos tuyos a través de la fe en Jesús. Que nos sea dado las arras del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Padre, que no consistemos este espíritu de vida que tú nos has dado haciendo cosas que sabemos que no están bien. Padre, clamamos a ti, te pedimos que no tengamos temor, sino un amor que actúa para hacer tu voluntad, porque es menester hacer tu voluntad. Y Padre, todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Yahshua el Mesías nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, un gusto saludarlos, amigos. En el siguiente capítulo 6, vamos a estar viendo los temas de cómo se eligieron los diáconos, que eran hombres que se dedicaban a servir. Hay una parte ahí de cómo arrestan a una persona que fue un hombre muy simbólico en esta etapa de los hechos, que fue Esteban, y eso llevó un final aparentemente triste porque lo mataron, pero también muy feliz porque él hasta el último día hizo la voluntad de Dios. Entonces eso es un gran tesoro y yo creo que es una gran lección para nosotros aprenderlo. Pero bueno, nos vemos en una siguiente. Saludos, bendiciones.